Estimados, bienvenidos a la clase número 18 de la asignatura de Introducción a la Minería y Metalurgia. En esta oportunidad vamos a hablar de las otras operaciones. Ya no estamos hablando de las operaciones unitarias, vamos a hablar de algunas operaciones que son netamente de apoyo a la producción y otras labores que podríamos considerar que son como de servicio. Sí. En este caso vamos a hablar de abastecimiento de agua, el abastecimiento de energía. Vamos a referirnos al abastecimiento de explosivos, las labores de desarrollo minero y los servicios de mantención. Y vamos a dejar algún espacio como para comentar algún otro tipo de servicios menores. ¿Ya? Bien, vamos a partir al revés. Vamos a hablar de algunos servicios menores que se dan en las operaciones mineras. Esto simplemente lo voy a enunciar. Se trata de los servicios de transporte de personal, se trata de los servicios los servicios sanitarios, se trata de los servicios de alimentación y los servicios de alojamiento. A ver, los servicios de alojamiento y estos que acabo de mencionar realmente cumplen el complejo minero metalúrgico completo, no es propio solamente de la minería, por eso los estoy enunciando así de pasada, para que quede ahí testimonio que también son otro tipo de servicios. Ahora, cuando hablamos de los que son más gravitantes, básicamente hablamos de la energía y el agua, esos son los más relevantes. Bien, ¿qué es lo que podemos decir respecto al agua? El agua en las operaciones las operaciones de la mina básicamente se utiliza para, en primera instancia, el riego de los caminos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se genera bastante material particulado, es decir, polvo en suspensión, y una de las formas de lograr el abatimiento de este polvo es regando los caminos. Ahora, por el otro lado, también tenemos un suficiente consumo de agua en las actividades de enfriamiento de los equipos de perforación. ¿Por qué? Porque resulta que estos equipos, como están trabajando sobreexigidos y de alguna forma el roce y la abrasión con la que trabajan en la roca los sobrecalienta. Entonces una de las maneras con las que se tiene que trabajar es aplicando o adicionando agua en ese proceso. Bien, cuando ustedes investiguen este tipo de tareas se van a dar cuenta de dónde realmente se utiliza el agua. Yo lo que estoy tratando de explicar es, oye, por esta razón necesitamos agua acá, ¿ya? Entonces, estamos mencionando el abastecimiento de agua. También, ¿en qué más se utiliza el agua? Se utiliza el agua como agua potable para el consumo de los trabajadores y también para las actividades higiénicas, ¿sí? Como podríamos considerar el uso de los sanitarios y por el estilo. Y también para algunas otras labores que son de limpieza, como relacionadas más que nada como a las actividades de mantenimiento. Bien, aquí hay que explicar entonces. ¿De dónde proviene el agua? El agua proviene mayoritariamente de como dos tipos de fuentes en la actualidad. Primero es de pozos, ¿sí? Y en segundo lugar puede provenir de agua de mar. En ambos casos, tanto si es, vamos a decirlo así, si es agua de pozo o agua de mar, estas pasan por procesos de purificación a través de una planta de osmosis. Hay otras alternativas, pero voy a explicar en qué consisten las plantas de osmosis. Las plantas de osmosis son unas plantas que operan filtrando el agua a alta presión por unos filtros, ¿sí? Valga la redundancia. ¿Qué es lo que hacen esos filtros? Logran la purificación del agua, pero simplemente porque logran atrapar algunas partículas, algunos contenidos disueltos de metales o de sales en el agua. Es una opinión personal, no son procesos lo suficientemente eficientes, porque en realidad lo voy a plantear así, como de 10 metros cúbicos de agua que procesan, quedan unos 6 metros cúbicos o 5 metros cúbicos de agua pura, ¿ya? Pero nos queda otro
porcentaje de agua que no puede ser utilizada para las labores que deseamos. Me explico. Este proceso me genera, vamos a decir que entra el agua de este proceso de extracción, que sería de pozo de agua de mar, y pasa y me genera dos productos. Una, podríamos decir que es el agua purificada, y la otra es el agua de descarte. Esa agua de descarte concentra la mayor parte de los metales o las sales disueltas o los agentes biológicos que pudieran tener el agua que se está utilizando, ¿sí? Cuando uno dice que es el 50%, dice, oye, realmente estoy procesando mucha agua para obtener solo la mitad del resultado, ¿ya? Bueno, la tecnología con los años ha ido cambiando y eso seguramente se ha vuelto un proceso mucho más eficiente. Pero por el otro lado, también hay algunas empresas, yo al menos conocí una que era Manto de la Luna, donde lo que hacían era destilar el agua, ¿ya? Pero para algunas labores, no para todas. ¿Dónde se necesita la osmosis? Necesitamos la osmosis cuando estamos utilizando el agua, por ejemplo, para actividades sanitarias o de refrigeración, cuando entramos en contacto con equipos, o con las personas, o con equipos o maquinaria. ¿Por qué? Porque un agua que no ha sido purificada tiene la capacidad tiene capacidades corrosivas, ¿ya? Sobre los materiales, lo que podría significar que equipos que están hechos de metales que tienen un cierto historial de corrosividad, como algunos aceros, a pesar de ser inoxidables, pueden ser afectados por la presencia de este tipo de sales disueltas en el agua. Ahora, eso es lo que tenemos respecto al agua. Ahora, ¿qué otra cosa más? Tenemos que en el caso del riego de camino, tal como le había mencionado, posiblemente no se necesite un agua tratada. ¿Por qué les digo que posiblemente no se necesite un agua tratada? Porque basta con el agua tal como viene de los pozos. En el caso de que se tratara de agua de mar, tendríamos complicaciones. Me explico. El agua de pozo proviene del mismo sector, por lo tanto lo que tiene son alguna presencia de algunas sales disueltas, pero por lo general son las mismas sales que se encuentran en la superficie. A diferencia de lo que podríamos encontrar en el agua de mar. No digo que no se pueda utilizar, sino que podríamos tener alguna complicación por la presencia excesiva de cloro, por ejemplo. Producto de los cloruros que se encuentran en el agua de mar. Ahora, no debería ser un problema porque ese tipo de agua, al ser salobre, tiene una característica bastante especial. Yo aquí estoy hablando de memoria. Hay algunas sales que tienen la capacidad de retener líquido. Me explico. Si ustedes, por ejemplo, en un camino lo estuvieran regando con agua salobre o con agua con ese contenido de sales de mar, esta siempre se va a estar manteniendo humectada. ¿Por qué? Porque va a ser capaz de captar la humedad ambiental. Ahora, yo no sé si eso es precisamente suficiente como para mantener un camino húmedo o demasiadas horas al día. Me refiero a que aquí estamos en una zona que evidentemente en el norte hace mucho calor y tenemos una importante tasa de evaporación incluso en invierno, lo que no garantiza que el hecho de que tengamos un contenido salobre en el agua podamos beneficiarnos de que ésta tenga las características que estoy describiendo, ¿ya? Eso es lo que podríamos decir respecto al agua. Ahora, respecto a la energía, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos respecto a la energía? Antiguamente, solo el acceso de energía era aportado por dos fuentes, ¿sí? Cuando hablamos de la energía para los procesos mineros, nos referimos a la energía en términos del combustible que utilizamos para la maquinaria o bien la energía eléctrica.
Cuando hablo de antiguamente, ¿qué es lo que pasaba? Es que solo el abastecimiento de energía eléctrica dependía de la conexión hacia el sistema interconectado central de Chile, ¿ya? Al que esta región le toca adherirse. Es posible que haya cambiado la situación y que se estén abasteciendo con el sistema interconectado del Norte Grande, ¿ya? Bien, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué digo yo que esta situación ha estado variando? Porque ya hay algunas empresas que han comenzado la tarea de autoabastecerse, pero con energía fotovoltaica, energía eléctrica aportada por sus propias plantas de energía fotovoltaica. Al menos hasta ahora es eso. En algún momento hubo algún intento de utilizar energía eólica por parte de Pascualama, pero eso es otra historia, ¿ya? Finalmente no funcionó como lo que se planteó al inicio. Tengo aquí también otra vez estoy hablando de memoria, es posible que esa planta eólica haya sido vendida a otra empresa. Entonces podría ser que nos abastecemos con recursos propios, que sería el acceso a esto, o bien nos abastecemos energía eléctrica a través de este sistema interconectado central. Ahora, en el caso del combustible, aquí lo que se hace habitualmente es tener un trato con las principales empresas que son abastecedoras de combustibles para el resto del país. Y podríamos hablar de Shell, de Copec, de YPF, Petrobras. Hay alguna que parece que ahí mencioné un par que ya no existen, ¿eh? pero me refiero a ese tipo de empresas. Ahora, eso sería respecto a los combustibles. ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es importante estas operaciones de abastecimiento? Las primeras abastecen a las instalaciones eléctricas de las operaciones de la mina, por ejemplo. De la mina. Es otro asunto el que tiene que ver con el complejo metalúrgico, pero pensando en la mina, básicamente se trata de las instalaciones como los galpones, temas relacionados con la iluminación, eventualmente algunos equipos que puedan funcionar con electricidad. Ahora, el más importante en este caso dentro de la mina es el abastecimiento de combustible, y aquí operan bajo dos modalidades. Habitualmente se opera con una planta de abastecimiento tipo bomba bencinera y la otra a través de camiones surtidores. Bien, ¿cómo funciona esto? Estamos hablando de que hay alguna maquinaria que, dado el lugar o la cantidad de veces que se tienen que estar desplazando entre algunas instalaciones de la mina y las áreas de explotación, quizás requieran simplemente poder tener acceso, como tenemos nosotros en la ciudad, a una bomba de benzina, pero en este caso sería de petróleo. Se utiliza la mayor parte del tiempo petróleo. Yo he visto también algunas que utilizan benzina, pero se utiliza más que nada porque es uno de los combustibles más económicos que existen, y la otra sería la benzina de 93 octanos. Eso podría uno encontrar en la mina como servicio. Ahora, también está la posibilidad de trabajar con camiones surtidores. ¿Cuándo se utilizan estos camiones surtidores? Estos se utilizan para llevar el combustible al área, a la mina, y básicamente se utiliza para la maquinaria pesada. Entonces podríamos decir que son camiones que andan circulando por las operaciones mineras, o sea, en el complejo minero, pero simplemente se dedican a abastecer al equipo que se encuentra en un lugar. ¿Por qué? Quiero que lo piensen de la siguiente manera. Un equipo que funciona con oruga, ¿ya? Difícilmente va a tener tiempo, o quizás la cantidad de energía que va a tener que consumir para trasladarse 1 o 2 kilómetros hasta una bomba de benzina, o sea, mejor dicho, una bomba petrolera, le va a resultar bastante difícil. En este caso es mucho más sencillo llevar el camión aljibe, camión surtidor, a ese sector y que se abastezca en este lugar. Eso es lo que tenemos nosotros respecto al abastecimiento de energía. Vean, si lo juntamos con el asunto del agua y el asunto de la energía, nos damos cuenta, mira, los necesitamos y mucho. Uno, principalmente para las labores de refrigeración, como en el caso del agua, y el otro es para poderle dar continuidad a los procesos productivos, ¿ya? Porque no podemos descartar que en las operaciones, recuerden, las operaciones de carguillo y transporte, necesitamos la energía, ¿ya?
Y cuando hablamos del consumo de energía, dentro de las operaciones de la mina, carguillo y transporte se lo lleva prácticamente todo. ¿Por qué? Por las cosas que hemos ya explicado en las sesiones anteriores sobre, por ejemplo, las actividades de carguillo y transporte. Dada la complejidad que tienen un nivel de consumo por la cantidad de material que transportan bastante considerable, solamente superados por las operaciones de chancado y molienda. Bien, eso es lo que tenemos respecto al abastecimiento. Ahora nos encontramos con otro tipo de servicios, o mejor dicho, otro tipo de labores, que son los servicios de mantenimiento de maquinaria. Estos servicios de mantenimiento son principalmente servicios para el mantenimiento de la maquinaria pesada, pero quiero aclarar algo. A veces en la minería nos encontramos con dos situaciones. Vamos a plantear. Cuando la maquinaria es propia o es subcontratada. Me explico. Puede ser de que te encuentres con faenas mineras donde los equipos le pertenecen a la empresa minera, ¿ya? Y ellos mismos pagan, o sea, ellos mismos cuentan con un equipo de mantenimiento para su propia maquinaria. Ese es un escenario, ¿ya? El otro escenario es que sean dueños de sus máquinas, es decir, sus cargadores, sus palas, pero tengan contratado una empresa para que le haga el mantenimiento. Un tercer escenario es que tengan los equipos contratados a una empresa que también les presta el mantenimiento como servicio, ¿sí? Y les da algunas garantías de continuidad. Eso es lo que podemos encontrar respecto a la maquinaria pesada. Las labores de mantenimiento de la maquinaria pesada. Para labores menores como camionetas, cosas de ese estilo, realmente eso opera de otra forma. Simplemente para poderlo ilustrar, ahí lo que se hace es subcontratar esos servicios. Se arriendan las camionetas incluyendo la mantención. De tal manera que la empresa que le arrienda las camionetas a la empresa minera le garantice que, oye, siempre vas a tener 10 camionetas, 20 camionetas disponibles. Es decir, si hay que hacerle mantención a una o se echa a perder, simplemente se la reponen con otra camioneta. Eso es lo que suele ocurrir. Ahora, respecto a la maquinaria, esto llega mucho más lejos. ¿Por qué? Y quiero que piensen en el camión más grande que se puedan imaginar. Ese tipo de camiones no pueden ser llevados a una ciudad. Tienes que hacer la mantención prácticamente en el mismo lugar. Ahora, ¿qué es lo que habitualmente se hace? En caso de alguna falla catastrófica, las mantenciones se realizan en el lugar nomás. Ahora, cuando son algunas fallas que son posibles de detectar con anticipación, siempre está la posibilidad de contar con una suerte de gran instalación que se consiste derechamente solo una zona, con un patio gigante, donde puede ser de que existan algunas zonas cubiertas para proteger eventualmente de alguna nevazón o de alguna lluvia. Recuerden que estamos hablando de la alta cordillera la mayor parte del tiempo, proteger los equipos de ese tipo de circunstancias. Ahora, para poder realizarle las mantenciones como corresponde. ¿Qué tipo de mantenciones se realizan en las faenas mineras? Primero estamos hablando de cambios de repuestos, ¿sí? O de componentes, que van desde los neumáticos hasta algunos temas relacionados con los filtros, como ya entenderán, filtros de todo tipo, cambios de lubricantes y cosas similares, hasta algunas intervenciones mucho más complejas como puede ser el arreglo de motores, ¿sí? Y otras que son muchísimo más complejas, que ya requieren unos servicios de mantención que podríamos ya catalogar como para maestranza, que es cuando nos encontramos que los componentes metálicos más íntegros, como los baldes, las palas o las tolvas de los camiones, puedan presentar algún tipo de fisura. Y ahí hablamos de algunas mantenciones que no podríamos calificarlas exclusivamente como en el área electromecánica. Más bien hablamos de reparaciones que requieren soldadura y el aporte de metal sobre aquellas circunstancias. Eso lo digo para poder ilustrar un poco la magnitud de los servicios de mantención. Y esto es
y yo creo que me quedo demasiado corto diciendo que es una simplificación. ¿Ah? Esto es mucho más complejo de explicar, incluso tratando de decirlo resumidamente. Eso es lo que nosotros nos encontraríamos respecto a los servicios de mantención. Ahora, respecto a las otras labores, que por lo general siempre se denominan labores de desarrollo. A ver, básicamente esas labores de desarrollo tienen que ver con caminos, accesos, galerías, túneles, chimeneas. Por supuesto que hay más, pero se trata de aquellas labores donde se produce ¿cómo se llama? Donde se produce movimiento de material, pero que no son las labores productivas, como las que estamos asociando nosotros, por ejemplo, a las operaciones de perforación y tronadura. Se trata de otro tipo de operaciones. Me explico. Quiero que piensen en una mina a rajo abierto. En la medida que se va profundizando, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con un montón de niveles. Y por esos niveles pueden ir transitando los vehículos. Pero si uno lo piensa bien, quiero que se lo imaginen de la siguiente manera. Pensemos que estamos mirando el interior de una mina de esta forma, ¿cierto? Aquí es donde tendríamos la explotación. Si tenemos un vehículo que va a estar dando vueltas, esto parecería un ejercicio bastante inútil. ¿Por qué? Porque en la medida que tienes que circular en distintos niveles, dándote la vuelta completa en una mina, uno diría, tenemos un desperdicio de energía simplemente por trasladarte. Ahora, ¿qué significa eso? Ahí es donde empiezan a aparecer algunos servicios de desarrollo que tienen que ver con modificar algunas rutas para hacer de que, por ejemplo, los vehículos simplemente vayan transitando por aquellos niveles donde resulte un poco más fácil llegar hacia el punto en donde el material se acumula o es despachado hacia una planta de chancado. ¿Ya? Esto lo vamos a tener que revisar durante la sesión de Teams, por supuesto, igual que las otras cosas que estoy mencionando. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es lograr entender de que desde situaciones de esa índole hasta otro tipo de situaciones, como es la de generar el área de trabajo suficiente para, por ejemplo, que se desarrolle el carguillo y transporte, o generar algunas, generar la infraestructura necesaria, como por ejemplo la de los botaderos de estériles. Eso no son labores menores, no son labores netamente productivas, son servicios de apoyo a la cadena principal productiva. Pero necesito tener un botadero de estériles. Y eso es una labor o un servicio de desarrollo. Ahora, cuando hablamos de una mina subterránea, nosotros estamos hablando de que hay que construir galerías para poder llegar, túneles para poder llegar a la frente donde se está produciendo la explotación, galerías también para poder ir retirando material. Pero también nos encontramos con otras, como por ejemplo las chimeneas, las salidas de emergencia y cosas similares, que también son labores de apoyo a la cadena principal. Si necesitamos hacer ventilación en una mina que es subterránea, bueno, evidentemente eso no es cuando tú estás construyendo hacia arriba y sacando una chimenea, eso no, esa es una, estás gastando, ¿cómo se llama? Estás haciendo perforación y tronadura, pero no estás sacando mineral con ley necesariamente, ¿sí? Lo que estás haciendo simplemente es construir un acceso. Entonces, por eso se les denomina labores de desarrollo. Ahora, esto es bastante curioso, porque en la gran minería y en la mediana minería nadie cuestiona eso, porque los recursos están y se justifican precisamente por el ahorro de energía que supone tener caminos que sean mucho más cortos y que consumen menos energía que tener que darse algunas vueltas un poco imposibles por algunos lugares simplemente por el puro hecho de que la distancia es mucho mayor. Ahora, en la pequeña minería uno siempre ve la discusión en los mineros de que se quejan de que no se hace desarrollo. ¿Por qué? Porque en realidad solo tienen a veces un acceso al interior de la mina, no tienen dos, tres accesos. Esto es tremendamente importante.
es tremendamente importante, que van desde aspectos que tienen que ver con el consumo de energía, solo por transportar, otros aspectos relacionados, por ejemplo, con la ventilación del lugar, y otros aspectos que a veces tienen que ver con situaciones como de seguridad, como lo que pasó con los 33 mineros. Recuerden que ellos tenían una salida, pero esta salida se les bloqueó. Entonces, vean, no son servicios menores, son servicios tremendamente importantes y tienen que ser muy bien pensados. Y adivinen quiénes son los que desarrollan eso. Ustedes, los ingenieros en minas. Eso es lo que tenemos nosotros hasta ahora respecto a las otras operaciones que se generan o sea, que son parte de las actividades del complejo minero. Por supuesto que estoy pasando muchas más por alto. Por ejemplo, cuando hablo de las operaciones en minas subterráneas, podríamos tener procesos de ventilación forzada, procesos de iluminación al interior de la mina, que podríamos decir, claro, están asociados a los servicios de abastecimiento, o sea, a las operaciones de abastecimiento de energía. Claro, pero también hay algo ahí, ¿ya? También hay algo ahí. Bien, eso es lo que tenemos para la sesión de hoy día. Lo relativo a el abastecimiento de explosivos lo vamos a dejar para otra clase, debido a que es una cosa un poco más compleja y requiere pensarlo mucho más. Estas otras no le estoy destinando tanto tiempo porque, como es una introducción, quiero dejar espacio para que las puedan ustedes mismos ir identificando en el manual de minería y metalurgia. Pero las de explosivos sí requieren un análisis bastante especial. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Porque ustedes son los que manejan justamente esa área. Esto no es un asunto que se los pueda manejar otra persona, no. Ustedes como ingenieros en mina tienen que ser expertos en ese tema. Por lo tanto, lo vamos a tratar de manera diferente. Bien, lo dejamos hasta acá y nos vemos en la sesión de Teams.